¿Qué tal amigos? Comenzamos nuestro resumen internacional en una semana en la que continuaron las negociaciones de paz entre Israel y Hamás. Hamás e Israel se acusaron mutuamente el sábado de entorpecer las negociaciones indirectas. 32 países que se reúnen hasta hoy buscan la adopción coordinada de medidas contra las violaciones del derecho internacional por parte de Israel en Gaza. La aviación israelí bombardeó el martes la ciudad de Sueida. Rusia lanzó el sábado más de 620 drones y misiles. Donald Trump dio el lunes 50 días a Rusia para poner fin a la guerra en Ucrania. La pena de Bolsonaro y sus presuntos cómplices podría ascender hasta 40 años. Que la declaración de Trump es muy seria, dice, necesitamos tiempo para analizar. China se opone firmemente a todas las sanciones unilaterales ilegales y a la jurisdicción de largo alcance. Corea del Norte ha suministrado armas y misiles de tropas para respaldar la ofensiva rusa, en especial en la región de Kursk. Y vamos a comenzar el programa en Medio Oriente, porque las negociaciones entre Israel y Hamás continuaron tras la nueva propuesta de los mediadores para una tregua de 60 días. Y la organización islamista comunicó que había aceptado liberar a 10 rehenes vivos a cambio de presos palestinos, pero el hecho de que pretendiera hacer algunas modificaciones, como garantizar la entrada de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, la retirada de las tropas israelíes y la posibilidad de alcanzar un alto al fuego permanente, hicieron que las negociaciones se estancaran peligrosamente y que ambos bandos se acusaran mutuamente de boicotearlas, dado que el gobierno israelí dijo que las nuevas condiciones eran inaceptables, mientras Israel presiona, continuando con los bombardeos contra campamentos de refugiados y sumando decenas de muertos todos los días. Y si bien Hamás afirmó que las negociaciones eran difíciles por la intransigencia de Israel, el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, seguía sosteniendo que el acuerdo estaba cerca. A su vez, el jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, Eyal Zamir, afirmó que los ataques habían podido debilitar las capacidades militares de Hamás, por lo que estaban dadas las condiciones para una tregua. Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que estaba dispuesto a negociar un alto al fuego permanente, pero con la condición de que se desmilitarizara la Franja de Gaza y jamás abandonara el gobierno. Y en ese contexto, aumentaban los llamados para que se acordara el fin de las hostilidades, ya que 7 agencias de Naciones Unidas publicaron un comunicado conjunto alertando sobre el deterioro de la situación humanitaria por la escasez de combustible, lo que afecta a los hospitales y las plantas desalinizadoras. Hamás e Israel se acusaron mutuamente el sábado de entorpecer las negociaciones indirectas para alcanzar un alto el fuego en la Franja de Gaza, donde más de 38 palestinos murieron en ataques israelíes, según la Defensa Civil del territorio. Delegaciones de ambas partes empezaron a negociar en la capital catarí, Doha, el domingo pasado, para intentar lograr una tregua al conflicto desencadenado por el ataque del movimiento islamista palestino Hamás en Israel. Sin embargo, una fuente palestina señaló a AFP que las negociaciones en las que Estados Unidos, Egipto y Qatar intervienen como mediadores se están topando con obstáculos y dificultades complejas debido al rechazo de Israel a retirarse del territorio. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu insiste en atenerse a un mapa que prevé el mantenimiento de sus fuerzas en más del 40% de la superficie de Gaza, según dicha fuente. Hace semanas Netanyahu afirmó querer tomar el control del territorio palestino. Además, un responsable político israelí acusó el sábado a Hamás de negarse a hacer concesiones y de llevar a cabo una guerra psicológica destinada a sabotear las negociaciones. Mientras tanto, la situación humanitaria en el enclave palestino amenaza con degradarse aún más. 7 agencias de la ONU advirtieron el sábado en una declaración conjunta que la escasez de combustible en Gaza alcanzó niveles críticos y podría constituir una nueva carga insoportable para una población al borde de la inanición. Y la hambruna también se agrava por la escasez de centros de reparto de ayuda humanitaria y los ataques israelíes a la gente que va en busca de alimentos. La Unión Europea anunció un acuerdo con Israel para aumentar el ingreso de productos básicos, destacando que se permitirá la entrada de más camiones de combustible, se abrirán nuevos cruces y se aprobarán más centros de distribución de agua y alimentos.
El anuncio estuvo a cargo de la alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Kaja Kallas, que informó que los términos del acuerdo eran muy concretos e incluían la autorización para distribuir suministros en panaderías y cocinas públicas. Además, Kallas dijo que ya se habían logrado mejoras en la situación, pero que necesitaban que estas medidas se pusieran en marcha cuanto antes. No obstante, Israel continuó atacando los centros y la vocera de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Ravina Shamdasani, destacó que desde finales de mayo hasta el pasado 7 de julio habían registrado 798 asesinatos en las instalaciones de reparto y en las rutas por donde pasaban los camiones con la ayuda humanitaria, sobre todo con disparos de armas de fuego. Por su parte, la empresa privada encargada de la distribución niega las masacres. Israel dice que está investigando los hechos, pero varios soldados informaron en los medios israelíes que habían recibido órdenes de dispararle a la multitud que iba a buscar la comida, incluso si no representaban ningún peligro. A su vez, se sigue presionando para que la distribución vuelva a depender de Naciones Unidas. Cerca de 800 personas murieron en la Franja de Gaza desde finales de mayo cuando trataban de obtener ayuda, indicó la ONU el viernes, mientras el primer ministro israelí reafirmó que espera acordar una tregua con el movimiento islamista palestino Hamás en unos días. Casi la totalidad de las muertes ocurrieron cerca de los puestos de la Fundación Humanitaria para Gaza, apoyada por Estados Unidos e Israel, que empezó a distribuir alimentos a fines de mayo tras un bloqueo de más de 2 meses impuesto por el gobierno israelí. Up until the 7th of July, we've recorded now 798. Hasta el 7 de julio hemos registrado ahora 798 asesinatos, incluidos 615 en las proximidades de los sitios de GHF y 183 presumiblemente en las rutas de los convoyes de ayuda. Estas son casi 800 personas que han sido asesinadas mientras intentaban acceder a la ayuda. En su mayoría las lesiones son heridas de bala. Gunshot injuries. Los repartos de la GHF dieron lugar a escenas caóticas y el ejército israelí abrió fuego en varias ocasiones para intentar contener el flujo de palestinos desesperados por conseguir ayuda. El ejército israelí dijo haber trabajado para minimizar posibles fricciones entre civiles y soldados. También afirmó haber llevado a cabo exámenes exhaustivos de los incidentes. La ONU y las principales organizaciones de ayuda se negaron a trabajar con la GHF, afirmando que servía a los objetivos militares israelíes y violaba los principios humanitarios básicos. La Defensa Civil de la Franja de Gaza informó el viernes que al menos 30 personas murieron en varias operaciones militares israelíes a lo largo del territorio palestino, devastado por más de 21 meses de guerra. Y en este contexto se realizó la conferencia del Grupo de la Haya en Bogotá, en la que se llamó a aumentar la presión sobre Israel de manera urgente para alcanzar un alto al fuego y poner fin a la ocupación. La relatora especial de Naciones Unidas para Palestina, la italiana Francesca Albanese, pidió que todos los países del mundo rompieran todos los vínculos con Israel, tanto militares como estratégicos, políticos, diplomáticos y económicos, porque normalizar la ocupación equivalía a apoyarla, lo que era muy grave teniendo en cuenta que había degenerado un genocidio. Además, llamó a aprobar un embargo de armas, dijo que las medidas también tenían que abarcar el sector privado, desde bancos a universidades, y apuntó contra Estados Unidos como cómplice de los crímenes israelíes. Por último, Albanese dijo que las sanciones que le impuso el gobierno de Donald Trump eran la culminación de un acoso innecesario en su contra. El grupo fue creado el pasado enero por Bolivia, Colombia, Cuba, Honduras, Malasia, Namibia, Senegal y Sudáfrica para hacer frente a las políticas que estaban provocando una crisis humanitaria en Gaza y con el compromiso de hacer cumplir la orden de arresto contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, emitida por la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra. Además, Albanese destacó que no se trataba de una cuestión de simpatía o de caridad, sino de hacer cumplir el derecho internacional. La cumbre contó con la presencia de 32 países, como Brasil, Uruguay, México o China, y también participaron el embajador palestino ante Naciones Unidas, Riyad Mansour, que reclamó un embargo de armas para que no se usaran contra los niños palestinos, y el ex líder del Partido Laborista británico, Jeremy Corbyn, que pidió reconocer el Estado palestino.
Culmina el día 1 de la conferencia de emergencia del Grupo de La Haya en Bogotá, con un llamado al unísono, la suspensión de los vínculos y relaciones con Israel. El grupo de 32 países que se reúne hasta hoy busca la adopción coordinada de medidas contra las violaciones al derecho internacional por parte de Israel en Gaza y en los territorios palestinos ocupados. Entre los invitados, la relatora especial de la ONU, Francesca Albanese, quien instó al grupo a tomar acciones concretas, pidió un embargo de armas para Israel y acusó a Estados Unidos de ser cómplice de los crímenes en la Franja de Gaza. No hay nadie que tenga las manos limpias cuando se trata de Palestina. Si los Estados miembros decidieran detener el suministro de carbón a Israel y otras materias primas y recursos, tendría un gran impacto. El embajador palestino ante la ONU también destacó el consenso del grupo, especialmente en lo que se refiere a la transferencia de armas a Israel, un asunto central de la declaración que el grupo adoptará este miércoles. La esencia de esa declaración se concentra en las acciones. Cualquier acción es bienvenida, pero hay énfasis en no permitir que Israel reciba armas, porque estas armas matan a niños palestinos y al pueblo palestino. Entonces, aquellos que están presentes en esta reunión están diciendo que la prioridad máxima es no permitir que se envíen armas a Israel. El ex líder del Partido Laborista británico, Jeremy Corbyn, puso énfasis en el impulso a la política de reconocimiento al Estado palestino. La secretaria ejecutiva del grupo afirmó que el único antídoto para el castigo unilateral de los países cómplices con Israel es la acción colectiva de los Estados. Israel sigue envuelto en diferentes frentes y ordenó bombardear la ciudad drusa de Sueida, en el sur de Siria, poco después de que las fuerzas del gobierno sirio entraran en la ciudad para intervenir en medio de los enfrentamientos entre los drusos y las tribus beduinas, aunque su entrada provocó combates con los combatientes drusos. Este fue el segundo ataque de Israel en solo unas horas, después de que su fuerza aérea destruyera los tanques sirios que se dirigían a la ciudad. Poco más tarde, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el ministro de Defensa, Israel Katz, publicaron un comunicado conjunto en el que explicaban que, además de su intención de proteger a los drusos, una minoría que consideran leal y que suele integrar las fuerzas de defensa de Israel, el traslado de fuerzas y armas al sur del país constituía una violación del acuerdo previo por parte de Siria y representaba una clara amenaza para Israel. A su vez, el gobierno sirio informó que había ordenado un alto al fuego total tras haber alcanzado un acuerdo con los líderes de la ciudad, mientras las autoridades drusas habían pedido que sus combatientes entregaran las armas sin resistencia, aunque poco después uno de los jeques llamó a continuar los combates. Israel continuó bombardeando incluso el cuartel general del ejército en Damasco. En los días previos, los enfrentamientos entre drusos y las tribus beduinas habían dejado centenares de muertos, evidenciando la inestabilidad que se vive en Siria tras la caída de Bashar al-Assad, ya que si bien se están levantando las sanciones contra el país, continúan las tensiones entre las minorías. Tensión en el sur de Siria. La aviación israelí bombardeó el martes la ciudad de Sueida, una localidad de mayoría drusa, donde las tropas del gobierno central entraron para poner fin a los mortíferos combates entre comunidades. Las fuerzas gubernamentales sirias afirmaron que querían restablecer la estabilidad después de 2 días de enfrentamientos entre combatientes drusos y tribus beduinas, que dejaron un centenar de muertos. Su entrada desencadenó enfrentamientos con los combatientes drusos, aunque el ministro de Defensa anunció luego un alto al fuego total tras un acuerdo con los dirigentes de la ciudad. Por su parte, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el ministro de Defensa Israel Katz afirmaron que su país actuó para impedir que el régimen sirio haga daño a los drusos y para garantizar la desmilitarización de la zona adyacente a su frontera con Siria. La provincia de Sueida alberga la mayor comunidad drusa del país, una minoría esotérica descendiente del Islam que contaba con unos 700.000 miembros en Siria antes de la guerra civil y que también está establecida en Líbano e Israel. Los enfrentamientos del martes se produjeron en medio de llamamientos contradictorios de los líderes religiosos drusos, la mayoría de los cuales pidió a los combatientes locales que entregaran sus armas, pero uno de ellos les pidió que lucharan. Esta violencia ilustra los retos a los que se enfrenta el gobierno interino de Ahmad al-Sharaa desde que él y una coalición de grupos rebeldes suníes derrocaron al presidente Bashar al-Assad en diciembre, en un país marcado por casi 14 años de guerra civil.
Y tras los últimos hechos violentos, el gobierno sirio podría volver a deteriorar su situación y su imagen en el escenario mundial, ya que el Observatorio Sirio de Derechos Humanos denunció que en la última incursión contra la ciudad sureña, las fuerzas regulares habían ejecutado a 21 civiles drusos y matado a más de 200 personas, entre los que se encuentran 2 mujeres y 2 niños. Ya el pasado marzo, durante un levantamiento de los alawitas, leales al exmandatario Bashar al-Assad, las fuerzas gubernamentales fueron acusadas de ejecutar a sangre fría a más de 740 personas, lo que atenta contra la imagen de moderación que las nuevas autoridades le quieren mostrar al mundo, a pesar de que el mandatario Ahmed al-Jarrah había pertenecido a una rama de Al-Qaeda, un pasado radical que afirma haber dejado atrás. Pero Israel no se limitó a atacar Siria y también llevó a cabo un bombardeo contra el Líbano, que mató a 12 personas, 7 sirios y 5 libaneses. Israel afirmó que los objetivos eran instalaciones de la fuerza de élite de Hezbollah, que estaban siendo utilizadas como centro de entrenamiento militar, aunque la agencia de noticias del Líbano aseguró que habían apuntado contra un campo de desplazados sirios. A su vez, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, dijo que los ataques eran un mensaje claro a Hezbollah, pero también al gobierno libanés, dado que era responsable de hacer respetar el acuerdo de alto el fuego, y la presencia de milicianos en ese territorio era una violación flagrante de los términos de la tregua. Por su parte, Hezbollah calificó los ataques como una escalada importante, poco después de negarse a dejar las armas en manos del gobierno por la amenaza que significaba Israel. La ONG Observatorio Sirio de Derechos Humanos acusó el martes a las fuerzas gubernamentales sirias de ejecutar una veintena de civiles drusos tras entrar en Sueida, una docena de ellos en el asalto de una casa de huéspedes en la ciudad. Además de los 21 drusos ejecutados, los enfrentamientos dejan más de 200 muertos, entre ellos 2 mujeres y 2 niños, más de 90 miembros de las fuerzas de seguridad y 18 beduinos. Las autoridades libanesas afirmaron que 12 personas murieron por bombardeos israelíes el martes en el Valle de la Beca en el este del país, donde el ejército de Israel anunció ataques contra objetivos de Hezbollah. Las fuerzas israelíes declararon que habían atacado objetivos pertenecientes a la fuerza de élite Radwan del movimiento libanés, a pesar del acuerdo de alto el fuego en vigor desde noviembre de 2024. El ataque se produjo en la zona de Wadi Fara, en el distrito de Baalbek, según el Ministerio de Salud libanés, que informó de la muerte de 7 sirios y 5 libaneses. La agencia oficial libanesa de noticias había indicado anteriormente que el ataque tuvo como objetivo un campo de desplazados sirios. Hezbollah condenó los ataques, calificándolos de escalada importante en el contexto de la agresión en curso contra Líbano y su pueblo. Israel ha bombardeado repetidamente el Líbano a pesar de un alto el fuego con Hezbollah que debía poner fin a más de un año de hostilidades, incluidos 2 meses de guerra total que dejaron al movimiento islamista gravemente debilitado. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, dijo que los últimos ataques eran un mensaje claro a Hezbollah y al gobierno libanés que, según él, es responsable de hacer cumplir el acuerdo de alto el fuego. Y ahora vamos a dejar de lado Medio Oriente para hablar de la guerra en Ucrania. Rusia parece haber recuperado el control en todo el frente, tras varios días de contraataques ucranianos que les permitieron avanzar a sus tropas en varias partes de la línea de combate. Los rusos comunicaron que habían podido estabilizar el frente en Sumy, donde la situación era crítica porque varias unidades se encontraban rodeadas. Y en Donetsk pudieron derrotar a los neonazis ucranianos de Azov en Ried-Kadub, acercándose a Limán. Siguen cerrando el bolsillo de la reserva de Klebanvik, lo que pone en aprietos a la importante ciudad de Konstantinovka, y sobre todo se destacó el colapso de la defensa ucraniana al noreste de Pokrovsk, lo que le permitiría a Rusia rodear la ciudad en el corto plazo, cortando sus líneas de suministro. Pero al mismo tiempo, se destaca un aumento considerable de los ataques con drones por parte de Rusia, alcanzando fábricas, talleres, almacenes militares y bases aéreas, incluso lejos del frente, y se volvieron a atacar campos de entrenamiento. Ya van varios días en los que Rusia lanza entre 600 y 700 drones, lo que habla de un incremento considerable de su capacidad ofensiva, por lo que el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky salió a pedir la ayuda urgente de sus aliados,
reclamando más sanciones y el suministro de defensas antiaéreas, al tiempo que llamó a invertir en su industria militar, sobre todo en la fabricación de drones. Ucrania también está atacando territorio ruso y las autoridades de Belgorod denunciaron que habían impactado zonas residenciales y un centro deportivo mientras se impartían clases, pero las diferencias son cada vez más notables. Rusia lanzó el sábado más de 620 drones y misiles contra Ucrania, donde intensificó su ofensiva en las últimas semanas. Los bombardeos dejaron al menos 4 muertos y varios heridos lejos de la línea del frente. La Fuerza Aérea Ucraniana indicó que derribó más de la mitad de esos artefactos, 25 misiles y 319 drones. En general, el oeste de Ucrania no suele ser blanco de los ataques rusos en comparación con las zonas del este y del sur, donde se concentran los combates. El Ministerio de Defensa ruso dijo haber llevado a cabo un ataque agrupado contra empresas del complejo militar industrial ucraniano en Leópolis, Kharkov y Lutsk y contra un aeródromo militar. Rusia llevó a cabo los bombardeos del sábado después de que Estados Unidos reafirmara su apoyo a Ucrania. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pidió el sábado a sus aliados que envíen más que señales para frenar a Rusia e insistió en que el ritmo de los bombardeos aéreos rusos requiere decisiones rápidas y puede frenarse desde ya a través de sanciones. También instó a sus aliados a reforzar su defensa antiaérea. La Unión Europea prohibió las importaciones de petróleo ruso, pero continúa comprando gas a Moscú. La jefa de la diplomacia de la Unión Europea tachó el viernes de inaceptable los últimos bombardeos de Rusia contra Ucrania y afirmó que el bloque contempla imponer nuevas sanciones a Moscú. Rusia atacó Ucrania esta semana con las mayores andanadas de drones y misiles desde que Moscú invadió la exrepública soviética hace más de 3 años. Y los pedidos de Zelensky fueron escuchados por Donald Trump, que se mostró muy decepcionado con su par ruso Vladimir Putin después de la última conversación telefónica que mantuvieron, en la que éste le reconoció que no iban a renunciar a sus objetivos. Poco después, el mandatario norteamericano dijo que lo que decía Putin no valía nada, porque hablaba muy lindo y después lanzaba un bombardeo devastador, por lo que anunció que aprobaría el envío de un importante paquete de armas, en el que también se incluirían sistemas ofensivos, aunque aclaró que no sería pagado por los norteamericanos, sino por los europeos, que le comprarían el material para posteriormente enviarlo a Ucrania, lo que sería un gran negocio de miles de millones de dólares. Asimismo, le dio 50 días a Rusia para que aceptara un alto el fuego, o de lo contrario, entrarían en vigor aranceles del 100% a sus productos, destacando que serían secundarios, por lo que otros países podrían verse afectados si mantenían sus vínculos comerciales con Rusia. A su vez, informó que analizaba respaldar un proyecto de ley que fue enviado al Senado, advirtiendo que contemplaba sanciones muy serias, a pesar de que poco antes se negaba a ampliar las medidas contra Moscú por considerar que podría perjudicar las posibilidades de una salida diplomática y el papel de Estados Unidos como mediador en el conflicto. Poco después, Trump se reunió con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, mientras que Zelensky lo hacía con el enviado especial de la Casa Blanca, Keith Kellogg, tras lo cual dijo que el encuentro había sido muy productivo. Por su parte, el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, destacó que, de todas maneras, Estados Unidos nunca había llegado a suspender los envíos de armas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio el lunes 50 días a Rusia para poner fin a la guerra en Ucrania. De lo contrario, podría exponerse a más sanciones, según señaló el mandatario durante una reunión con el jefe de la OTAN, Mark Rutte, en la Casa Blanca. Estamos muy descontentos con ellos y vamos a imponer aranceles muy severos si no tenemos un acuerdo en 50 días. Aranceles de aproximadamente el 100%. Los llamarías aranceles secundarios. ¿Sabes lo que eso significa? El objetivo es asfixiar económicamente a Rusia, sometido ya a sanciones occidentales duras. Además, Trump y Rutte revelaron los términos de un acuerdo en virtud del cual la alianza militar de la OTAN compraría armas a Estados Unidos, incluidas baterías antimisiles Patriot, y luego las suministraría a Ucrania para combatir la invasión rusa.
Trump intentó acercarse al presidente ruso Vladimir Putin poco después de comenzar su segundo mandato en enero para intentar cumplir la promesa electoral de poner fin a la guerra en Ucrania en 24 horas. Pero en las últimas semanas la frustración del mandatario estadounidense ha ido en aumento porque Putin, en lugar de detener la invasión, ha intensificado los ataques. Su anuncio del lunes coincidió con la visita de su enviado especial Keith Kellogg a Kiev para reunirse con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. La reunión con el general Kellogg, quien comenzó su visita a Ucrania, fue bastante significativa. Tuvimos una conversación productiva y estoy agradecido con el presidente Trump por su disposición a apoyar la protección de las vidas de nuestro pueblo. Esta guerra continúa solo por culpa de Rusia, solo por el deseo de Putin de continuar la guerra. Poco antes, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se había reunido en Malasia con su par ruso Sergei Lavrov, lo que aprovechó para expresarle la frustración y la decepción del gobierno de Donald Trump ante la falta de flexibilidad del Kremlin con respecto a la guerra en Ucrania, aunque se mostró optimista de cara al futuro, sosteniendo que el encuentro era un enfoque nuevo y diferente. De todas formas, aclaró que no lo describiría como algo que fuera a garantizar la paz. A su vez, destacó que se habían abordado otras cuestiones internacionales, como la situación con respecto a Irán y a Siria, por lo que la intención de Washington era seguir cooperando en diferentes temas. Ambos resaltaron la importancia de continuar con los trabajos para la normalización de las relaciones bilaterales. E incluso Trump, después del giro agresivo contra Rusia, dijo que no había terminado con Putin, aunque los esfuerzos para acercar a las dos potencias se verán muy dañados. Y el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, reaccionó a los anuncios de Trump afirmando que necesitaban más tiempo para analizar los alcances de las serias declaraciones del mandatario norteamericano, pero que claramente eran una señal a Ucrania para que continuara con la guerra. A su vez, Putin tampoco respondió enseguida, pero advirtió que existirían como país soberano e independiente o no existirían. Por su parte, el canciller ruso Sergei Lavrov viajó a China para participar en la Organización de Cooperación de Shanghái y consideró que el mandatario norteamericano estaba bajo una enorme presión de la Unión Europea y de la OTAN, al tiempo que China condenó las nuevas amenazas de aranceles a los socios de Moscú, advirtiendo que era una coerción que no iba para ningún lado. En medio de este escenario, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó la víspera que Moscú realizó múltiples intentos para normalizar el diálogo con Occidente y evitar que las relaciones se deterioraran hasta el punto actual. Pues simplemente no podemos vivir de otra manera, Rusia será independiente y soberana, o simplemente no existirá. Dmitry Peskov está diciendo que las decisiones tomadas en Washington y en Bruselas son vistas por Ucrania como una señal para continuar la guerra. Sobre la declaración de Donald Trump con estos aranceles del 100%, también hablando de suministrar armas ofensivas y defensivas a Ucrania, dice el Kremlin, dice Dmitry Peskov, que la declaración de Trump es muy seria. Dice, necesitamos tiempo para analizarla. Una coerción que no lleva a ninguna parte. Así calificó China el martes la amenaza del presidente estadounidense Donald Trump de gravar fuertemente a los socios comerciales de Rusia si la ofensiva en Ucrania no se detiene dentro de 50 días. China se opone firmemente a todas las sanciones unilaterales ilegales y a la jurisdicción de largo alcance. No hay ganadores en una guerra arancelaria, y la coerción y la presión no resolverán los problemas. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, sostuvo un encuentro bilateral con el presidente de China, Xi Jinping. El diplomático ruso se encuentra en Pekín para participar en una reunión ministerial de la Organización de Cooperación de Shanghái, un grupo de 10 miembros que el gigante asiático presenta como un contrapeso a bloques occidentales como la OTAN. Y antes de China, Lavrov viajó a Corea del Norte para reunirse con el mandatario Kim Jong-un, que le volvió a ofrecer su apoyo total en la guerra contra Ucrania, en un momento en el que Seúl denuncia que planea un nuevo despliegue de tropas para apoyar a Rusia, tras haber combatido contra los ucranianos en la región de Kursk. A su vez, Lavrov respaldó el programa nuclear norcoreano, afirmando que respetaba y entendía las razones para su desarrollo armamentístico, dada la alianza en su contra integrada por Estados Unidos, Japón y Corea del Sur. Estos tres países
han venido aumentando sus ejercicios militares conjuntos, que son vistos por Pyongyang como un ensayo de invasión. Y Lavrov advirtió que consideraban esas maniobras como una provocación. Además, recordó los ataques de Estados Unidos e Israel contra las instalaciones nucleares de Irán y destacó que como Corea del Norte había actuado a tiempo, ahora nadie se animaba a usar la fuerza contra ellos. No obstante, desmintió que Moscú estuviera cooperando para el desarrollo del programa nuclear norcoreano, asegurando que las capacidades de su aliado eran fruto del trabajo de sus propios científicos. Por último, Lavrov dijo que promoverían el turismo hacia Corea del Norte con vuelos que conecten ambos países, después de que Pyongyang construyera un complejo turístico para 20.000 personas, con el objetivo de reactivar su economía. Por su parte, la canciller norcoreana Choi Son-hye informó que ambos tenían la intención de ampliar el intercambio estratégico y reforzar la cooperación en todos los ámbitos, y justificó su programa nuclear como una garantía de seguridad frente a las amenazas externas. El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, ofreció a Moscú su apoyo total en la guerra de Ucrania durante su encuentro con el canciller ruso Sergei Lavrov. El encuentro tuvo lugar en Wonsan, una ciudad en la costa oriental del país, donde acaba de abrirse un enorme complejo turístico que busca atraer especialmente a visitantes rusos. Durante la reunión, Kim le dijo al canciller Lavrov que Corea del Norte está lista para apoyar y alentar de forma incondicional todas las medidas adoptadas por el liderazgo ruso para abordar de raíz la crisis ucraniana, indicó el domingo la agencia estatal KCNA. Corea del Norte ha suministrado armas y misiles de tropas para respaldar la ofensiva rusa, en especial en la región de Kursk, para expulsar a las fuerzas ucranianas. En los últimos años, ambos países han reforzado su cooperación militar. Firmaron un acuerdo de defensa mutua durante una visita del presidente ruso Vladimir Putin a Corea del Norte el año pasado. Durante su visita a Corea del Norte, Lavrov también se reunió con su par Choe Son-hui, a quien agradeció la labor de los heroicos soldados norcoreanos que ayudaron al ejército ruso a expulsar a las tropas ucranianas de la región fronteriza de Kursk, donde incursionaron en agosto de 2024. Consultado sobre la posibilidad de que las tropas norcoreanas se desplieguen en otras partes de la línea del frente, Lavrov respondió que corresponde a Pyongyang decidirlo. La visita oficial de Lavrov es el más reciente de una serie de encuentros de alto nivel con funcionarios de alto rango de Moscú. Y mientras Rusia se acercaba a sus aliados, los socios de Ucrania también confirmaban su apoyo incondicional a Kiev. La alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Kaja Kallas, informó que el bloque estaba muy cerca de convencer a Eslovaquia de que levantara el veto para la aprobación del 18º paquete de sanciones contra Moscú, que incluiría un nuevo límite al precio de su petróleo. Alemania anunció que pagaría 2 sistemas Patriot para Ucrania y el presidente francés Emmanuel Macron mantiene su retórica belicista y anunció que buscaría duplicar la cantidad de reservistas para el 2035 y aprobaría un importante aumento en el gasto en defensa de 6.500 millones de euros para los próximos 2 años y aspira a gastar 64.000 millones de euros anuales, afirmando que para ser libres en este mundo brutal había que ser temidos y poderosos, y destacó que sus fuerzas armadas estaban listas para el combate. Macron advierte que desde 1945 la libertad nunca estuvo tan amenazada, sobre todo por la invasión rusa contra Ucrania, y declaró que harían lo que fuera para que Moscú no saliera victorioso, agregando que estaba dispuesto a enviar junto al Reino Unido hasta 50.000 tropas a Ucrania, como parte de una misión de paz cuando se alcanzara un alto al fuego, aunque ya no para participar de las hostilidades como sugirió en algún momento. Y en este contexto, Francia celebró su tradicional desfile militar del 14 de julio, en conmemoración de la toma de la Bastilla, del que participaron 7.000 soldados y que contó con blindados y cazas Rafale y la presencia de varios aliados. Francia llevó a cabo su tradicional desfile militar del 14 de julio, resaltando su credibilidad operativa.
más de 7.000 soldados marcharon el lunes por los Campos Elíseos de París, en un evento que contó además con 65 aviones, 34 helicópteros, 247 vehículos y 200 caballos de la Guardia Republicana. El desfile tuvo lugar al día siguiente de que el presidente Emmanuel Macron anunciara un importante aumento del gasto en defensa, con el argumento de que frente a un mundo más brutal, para ser libres hay que ser temidos. No se trata de alarmismo, sino de ser realistas. Para evitar la guerra, tenemos que estar preparados para utilizar la fuerza como elemento disuasorio, porque lo que ha cambiado fundamentalmente en los últimos años es que el mundo es cada vez más amenazante. Las guerras están en todas partes y ya no se puede confiar en el protector de Europa, Estados Unidos. En consecuencia, necesitamos rearmarnos. En su formulación actual, la Ley de Propagación Militar de Francia prevé 413.000 millones de euros para las Fuerzas Armadas entre 2024 y 2030, con un objetivo anual de inversión de 67.400 millones de euros en 2030. Pero el mandatario anunció el domingo que revisará esa ley para lograr ya en 2027 un gasto militar de 64.000 millones de euros, es decir, el doble que cuando llegó al poder en 2017. Según un sondeo publicado el lunes, el 72% de los franceses parecen dispuestos a apoyar un aumento de los gastos militares. Muy bien amigos, tenemos que hacer una breve pausa comercial para hablar de la guerra comercial de Donald Trump, del juicio en Brasil contra el expresidente Jair Bolsonaro y mucho más. No se vayan, ya volvemos.